Bien, bienvenidos otra vez. Esta ya es la primera clase. El tema, como ya se ha visto en la pantallita de apertura, es el plazo razonable, a la luz de una casación que ya a estas alturas del partido es bastante antigua. Es la casación 02-2008, La Libertad. Es una casación que tiene sus cuestiones interesantes, debido a que planteó por primera vez el tema del plazo razonable de las diligencias preliminares. Es un tema que ha sido tratado por casaciones posteriores y que ha sido modificado en el camino, pero hoy día vamos a ver solo la 02-2008 y después en el siguiente tópico vamos a ver las hasta 3 casaciones posteriores que han cambiado o redimensionado algunos términos de esta casación. Pero específicamente respecto a este tema, vamos a ver lo siguiente. La casación, que la pueden encontrar en internet y que voy a poner el link abajo, data del 13 de junio del 2008, esa es la fecha en la que la Corte Suprema expide el auto de casación. Es básicamente la apelación que se hizo en La Libertad, de ahí proviene el expediente originario, respecto a un control de plazos. O sea, aquí lo que sucedió es que se postuló un control de plazos en primera instancia y el abogado defensor lo que planteaba era que el conteo de los 120 días de la investigación preparatoria incluía en ese entonces 20 días de las diligencias preliminares. No olvidemos que en la época de esta casación el plazo de diligencias preliminares era de 20 días y no de 60 como es hoy, ¿no? Entonces la modificatoria de los 60 días data del año 2013. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El abogado postulaba que este plazo estaba dentro de los 120 días. Obviamente eso le favorecía porque si son plazos diferentes, habría que contar primero los 20, cortar el conteo y de ahí empezar a contar los 120 días. En la hipótesis del abogado, como estaban adentro, ya había precluido la posibilidad del fiscal porque ya se habían agotado todos estos plazos. La Suprema estableció que era un tema importante a ser debatido, porque como ustedes saben perfectamente, los autos no van a casación, ¿no? O sea, las casaciones son básicamente para sentencias y para sentencias que tienen penas superiores a los 6 años. Entonces no olviden que este caso llega a casación pese a ser un auto, no por la regla general de casación, sino por una regla especial. Esta es una casación extraordinaria, porque la Suprema entendió que era un tema que debía dilucidarse y establecer doctrina jurisprudencial. Bien, entonces básicamente ese es el tema. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque la semana anterior en la plataforma de internet les dejé una pregunta en el foro respecto a qué resolvía la casación. Y sí, o sea, resuelve un montón de cosas y dice cosas, pero algo que se tiene que hacer cuando se analiza una casación es plantear el tema decidendi, o sea, qué es lo que resuelve la casación, qué propuso el casacionista y qué solución le dio la Corte Suprema. Este caso es particularmente importante porque la Corte Suprema le resuelve la pretensión al casacionista, pero además desarrolla otro tema que el casacionista no plantea en el fondo, pero la Suprema toma esto para resolverlo y establecer un criterio que se sigue utilizando hasta ahora, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Corte Suprema, en el desarrollo de esta casación, como se puede ver de los fundamentos de fondo, establece que el plazo de diligencias preliminares es uno diferente al de la investigación preparatoria, diferente. O sea, cada uno tiene su propia naturaleza. De hecho, tan diferentes son que cada uno tiene su propio control de plazos. Eso lo vamos a ver seguramente en otra sesión, pero el control de plazos de diligencias preliminares tiene una forma de plantearse y de resolverse distinta al control de plazos de la investigación preparatoria. Para empezar, solo como adelanto, el control de plazos de diligencias preliminares se puede plantear antes de que se vence el plazo. O sea, basta con que el fiscal dicte la disposición de diligencias y plantee y señale el plazo, y el afectado ya puede plantear el control y puede decir, oye, ese plazo me parece excesivo, y el juez le tiene que hacer la audiencia.
En el caso de las diligencias preliminares funciona así, pero en la investigación preparatoria no, porque el control de plazo solo se puede hacer vencido el plazo, no se puede hacer antes. Y ahí ya se nota una diferencia trascendental, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió en este caso? La Suprema advierte que son plazos diferentes y que corresponden a fases distintas, y entonces termina la diligencia preliminares y recién empieza a contabilizarse el plazo de la investigación preparatoria propiamente dicha. Ahora, la pregunta es esta. ¿El abogado defensor estaba haciendo una tinterillada? ¿Por qué dijo eso, no? ¿Por qué plantea este asunto? Les voy a explicar por qué lo plantea. Bien, fíjense ustedes. Si revisan el artículo 337 del Código Procesal Penal, el inciso 2 señala lo siguiente. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación, procede su ampliación si dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un gran defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos actos de convicción. Bueno, lo que importa no es el resto, lo que importa es la primera línea del inciso 2. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Aquí radica el problema. El abogado defensor, cuando planteó su casación, leyó este artículo y entonces él entendió que se refería a la fase. Creyó que la mención de las diligencias preliminares se refería a la fase de 20 días en aquel entonces. Entonces su lógica fue muy sencilla. Si las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, están dentro, están englobadas. Y ahí fue el error. Por eso es que la Corte Suprema se lo tuvo que explicar. El artículo 337, inciso 2, no se refiere a la fase, se refiere a los actos de investigación que se desarrollan durante la fase, o sea, a esas diligencias que se hacen dentro. ¿Y por qué se debe entender así? En primer lugar, porque habla de las diligencias preliminares, no habla de la fase de diligencias preliminares. Luego, más adelante, hace el análisis de las actuaciones que podrían o no ser subsanadas y que incorporen actos de investigación. Elementos de convicción, que son derivados de los actos de investigación. Entonces, es lógico que la norma no se está refiriendo a la fase, sino a los actos de investigación que se desarrollan durante la etapa. Entonces, ¿por qué se hace esta distinción normativa? Para que nadie vaya a decir durante la investigación preparatoria propiamente dicha que los actos que se realizaron durante las diligencias preliminares no valen, porque solamente valdrían aquellos que se han hecho una vez que se hizo la formalización, lo que llevaría a repetir actos o invalidar aquellos que eventualmente a las partes no les conviniera. Entonces, esa es la razón de ser. En consecuencia, la norma no se está refiriendo a la fase, sino a los actos específicos que se llevan a cabo durante la fase. Y esa fue la confusión que tuvo el abogado. La Corte Suprema se lo aclaró y le dijo no, son fases totalmente diferentes, cada una tiene sus tiempos. Y como ese era el tema de Decidendi, si ustedes se fijan en la parte de la decisión, se declara fundado en parte el recurso de casación. ¿Listo? Y establecieron lo siguiente, que de conformidad con lo previsto en el artículo 4, en el inciso 4, del artículo 427 del Código Procesal Penal, como doctrina jurisprudencial, que los plazos para las diligencias preliminares de 20 días naturales y el que se concede al fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación son diferentes y no se hayan comprendidos en los 120 días naturales más la prórroga a que alude la norma pertinente. Se está refiriendo al 420, ¿no? Que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme a los argumentos que se señalan en la parte considerativa de la presente resolución. Listo, se le resolvió el problema. Entonces, miren, el problema del casacionista era, ¿están o no están dentro? Y la Corte Suprema le dijo, no, no están dentro, son dos cosas diferentes, son dos fases, cada una con sus tiempos, y no están englobadas una entre la otra. Obviamente la más pequeña entre la más grande, eso no es así.
Bueno, entonces, como se puede entender claramente, los 20 días en ese entonces, ahora 60, son plazos diferentes a los de los 120 días más 60, que es el plazo propiamente de la investigación preparatoria ordinaria, o los 8 meses más 8 de los procesos complejos, o los 36 más 36 de crimen organizado conforme a la modificatoria. Entonces eso quedó claro. Y ahí se agotó el tema de Sidendi, ahí tenía que haberse agotado. Sin embargo, ¿por qué es importante la casación? Porque la casación, pese a que no está en la parte dispositiva, hace un análisis de plazo razonable y establece una cuestión de plazo razonable en el último fundamento, que es el fundamento 12º. Y aquí viene todo un problema, ¿no? Porque la casación se autodeclara como doctrina jurisprudencial. La cuestión ¿es doctrina jurisprudencial solo lo que resolvió en la parte final o es también doctrina jurisprudencial el fundamento 12º? Las casaciones más modernas establecen qué fundamentos son doctrina. Esa no, era de las primeras que se emitían así. Y bien, ¿qué dice el fundamento 12º? Dice que si bien los plazos son distintos, que ese fue el tema de Sidendi, hay que establecer que las diligencias preliminares no tienen plazo máximo y que tomando en cuenta ello, hay que darles un plazo máximo. Y aquí hay un grave problema, ¿no? ¿Dónde está el problema a mi modo de ver? Yo creo que el legislador hizo bien cuando no señaló un plazo máximo, porque las diligencias preliminares tienen requisitos para ser culminadas y pasar a la siguiente fase. Uno de ellos es establecer la individualización del autor, y eso no es un asunto que esté sujeto a plazos. Eso va a depender de otras variables que no son solamente el transcurrir del tiempo. Entonces, eventualmente un fiscal podría tomarse más tiempo del que parece para poder lograr ese objetivo en particular, y el plazo se le vendría encima si hubiese un plazo máximo. Pero no lo entendió la Corte Suprema así. Sin embargo, la Corte Suprema, creo yo, cometió un error porque desarrolla el concepto de plazo razonable y lo establece bajo la premisa de que se trata de una cuestión de orden cualitativo, lo que es correcto. O sea, es correcto que el plazo razonable en la doctrina internacional y nacional es cualitativo. Esto viene desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal Europeo desde el caso de Trikovic contra Eslovenia, y aterriza en el Tribunal Constitucional Peruano y es acogido por la Corte Suprema. ¿Qué sucede ahí? Es obvio que el tema de plazo razonable tiene que verse a la luz del caso concreto, pero el caso concreto solo es posible frente a una situación muy individualizada de circunstancias propias de ese caso en particular. Por eso es que se le denomina una situación cualitativa, las características de cada caso particular. No puede ser cuantitativo porque lo cuantitativo viene básicamente de un planteamiento legislativo o, como establece la doctrina procesal penal, por imperio de la Administración de Justicia. No se olvide que hay 3 tipos de plazos en procesal, ¿no? Está el plazo legal, el que viene en la norma, está el plazo judicial, que establece el juez ante una cuestión particular, y el plazo convencional. Aquí no estamos en esos parámetros, o sea, acá no hay plazo legal porque el legislador no puso un plazo máximo de diligencias preliminares, no hay un plazo convencional, esto no es una cuestión que se sujete al arbitrio de las partes, y no hay un plazo judicial antes del control. El plazo judicial solo podría ser después del control de plazos, cuando el juez da un tiempo para terminar la actividad, pero antes del control no puede haber plazo judicial. Entonces, queda en el ámbito del plazo razonable puro, cualitativo, que el juez debe ver y señalar si se ha cumplido o no conforme a las necesidades del proceso y a la luz del caso concreto. Pese a que la Corte Suprema afirma lo que les acabo de decir, de que el plazo razonable es cualitativo, al final termina diciendo que se debe poner un tope cuantitativo, le pone un número. Entonces hay una grave discordancia entre lo que plantea dogmáticamente y el resultado del fundamento. La parte final dice básicamente esto. Bueno, a medio fundamento dice, ¿no? Si bien es cierto que este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cuál es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable, que constituye una garantía fundamental
El plazo razonable constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso, que por lo demás debe entenderse como excepcional, ponderándose el plazo máximo de duración atendible a criterios de orden cualitativos, como habíamos señalado. Y resuelve, al final, que la fase de diligencia preliminar no podría, en su hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo 342 de la Ley Procesal Penal. Es decir, remite a una norma que establece un plazo cuantitativo. Y así quedó este fundamento. Y claro, la Libertad, la Corte de la Libertad, que era de donde venía el expediente, hizo un acuerdo plenario distrital sobre este tema inmediatamente después de que les notificaron el resultado de la casación. Y ellos dijeron que el plazo al que había aludido la Corte Suprema era de 120 días. Y de hecho, en la comunidad jurídica se empezó a utilizar eso como regla. Decían, la Corte Suprema ha dicho que el plazo máximo de las diligencias preliminares son 120 días, pero no dijo eso. Si uno revisa la casación, en ningún punto del fundamento duodécimo dice 120 días. Remite al artículo 342 de la Ley Procesal Penal. Eso es todo lo que dice. Fundamento decimosegundo. Entonces, viene la cuestión a debate. ¿Podría utilizarse el de 8 meses? Todos pensamos que no. O sea, al principio dijimos, no, ¿a quién se le va a ocurrir hacer el uso de los 8 meses? ¿No? Obviamente se está refiriendo a 120 días, podría ser discutible a 180, pero parece que se refiere a 120. Pero no, lo fantástico es que después en Ancash tomaron los 8 meses. Eso lo vamos a ver en el siguiente tópico, cuando hablemos del plazo razonable actual. Pero eso fue así. Entonces para Ancash, para los fiscales de Ancash, el plazo al que se refería la casación 02-2008 La Libertad era el de 8 meses. Y ese es un criterio que se ha tenido que debatir en otras casaciones después. Y eso ha generado un problema en algún tiempo de incertidumbre. Ahora ya está más o menos aclarado, ¿no? Básicamente lo que dice la Corte Suprema hoy en día es que en casos simples el plazo máximo de las diligencias preliminares es 120 días y en casos complejos es de 8 meses. Lo que nos lleva a otro punto, y es que si bien la norma establece que la complejidad o no se declara en la disposición de investigación preparatoria, esas interpretaciones de la Corte Suprema nos dan pie a interpretar, a su vez, que sí es posible declarar la complejidad de una investigación en diligencias preliminares. Y es así como se está haciendo hoy en día. Bueno, entonces ese es el tema de fondo de hoy. La casación 02-2008 La Libertad, el tema de Sidendi, que era si uno de los plazos de diligencias preliminares estaba englobado dentro del otro. La Corte Suprema dijo que no, que eran plazos independientes, y que de pasadita la Corte Suprema resolvió el tema del plazo razonable en función a las diligencias preliminares. El fundamento decimosegundo resolvió ese tema, pese a que no fue específicamente una petición del requerimiento inicial de plazo de control de plazos, perdón. Y bueno, se interpretó y se dispuso así y ha quedado como doctrina jurisprudencial. Considero que hay un grave error. Considero que si el plazo es cualitativo, no puede remitirse a un dato de orden cuantitativo que está regulado en una norma de orden procesal, porque se estaría vulnerando el principio básico de plazo razonable para cada caso concreto. Escribí un ensayo sobre ese tema que lo publicó la Academia de la Magistratura. Voy a poner el link abajo para que lo revisen. Y creo que ese es el análisis de fondo para este tópico en particular. Entonces, conclusiones. Primera conclusión. Nos guste o no, a mí no me gusta, la Corte Suprema resolvió que el plazo máximo de las diligencias preliminares debía existir. Yo creo que no debería existir. Eso debería estar sujeto a cada caso concreto. La Corte Suprema dijo que sí. Y dijo que ese plazo máximo es el mismo de la investigación preparatoria propiamente dicha. Casaciones posteriores, básicamente provenientes de Ancash, 144, 134, 2012 Ancash, han desarrollado el tema con más precisión. Y finalmente lo que ha quedado hoy en día y que se sigue aplicando es que el plazo para procesos complejos en etapa de diligencias preliminares puede llegar a ser hasta de 8 meses como máximo, y el plazo de diligencias preliminares para procesos no complejos sería de 120 días. Todavía falta determinar cuánto es el plazo máximo
de diligencias preliminares para crimen organizado. Siguiendo esa misma línea, uno podría entender perfectamente que es de 36 meses, ¿no? Bueno, entonces ese es el punto por ahora. Y el otro tema es que este es el primer precedente sobre plazo razonable que da la Corte Suprema, que sí dejó en claro que, como ya indiqué varias veces y repito una vez más, los plazos son diferentes en cuanto a las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, ese era el tema de la casación, ese era el tema del foro. Entonces, ese es el tema del foro, sobre eso se tenía que responder la pregunta y ya, vamos a ver cómo resolvemos lo que falta. Espero que les haya servido este material y cualquier cosa a los comentarios del YouTube. Gracias.